Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Buioli y en esta oportunidad les traigo la primera parte de introducción a los componentes Scipio de Raspberry Pi. Vamos a hacer una suerte de combinación entre programación y electrónica utilizando los puertos de salida y de entrada de Raspi. En esta oportunidad una pequeña introducción sobre cómo empezar a entender estos comportamientos y cómo comenzar también a aplicarlos con un simple ejemplo de Hola Mundo, que va a ser el ejemplo de LED, digamos, que es el ejemplo básico que se usa siempre en electrónica. Bien, para empezar vamos a comenzar abriendo un terminal nuevo. Lo voy a poner en pantalla completa porque solamente vamos a usar el terminal. Bien, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de tener alguna librería instalada para controlar Scipio. Scipio se puede utilizar en un montón de plataformas distintas, ¿no? Por ejemplo, Scratch, por ejemplo, creo que JavaScript también hay una librería que lo conecta con NPM, pero lo recomendable o digamos la manera más eficiente de hacerlo, lo que suele recomendar la gente de Raspberry, etcétera, es trabajar con Python. En teoría, Raspbian ya viene con la librería básica de Python para controlar los Scipios, que se llama Scipio 0. Así, pero en el caso de no tenerla, que es lo que puede pasar, deberíamos hacer sudo apt install python 3-scipio0. En el caso de tener Python 3, que es lo más probable, hay que ponerlo así, Python 3-scipio0. En el caso de que sea Python 2, tenemos que poner Python-scipio0. De cualquier manera, lo más probable es que esté instalado. Cualquiera de los dos comandos debería funcionar. Usen Python 3, creo yo, es un poco más recomendable a estas alturas. Y para probar que esté funcionando, y aparte algo que nos va a servir muchísimo, es utilizar el comando pinout, así como está escrito en la terminal. Vemos que nos va a salir una información que es una suerte del dibujo de la placa, en este caso una Pi modelo 3B, en el cual nos muestra la posición del USB, del Ethernet, del HDMI, de la fuente y lo más importante de los Scipio. Esto nos sirve para ubicarnos sin necesidad de tener que entrar a internet o estar abriendo manuales ni nada de eso. Y acá vemos el desplegado de Scipio. Para ubicarnos podemos ver que este puerto, que es el primero, es un puerto de 3.3 volts, ¿no? Nos lo dice acá, está marcado con ese color. Y después a su derecha hay dos puertos de 5 volts. A partir de ahí podemos empezar a utilizar cada uno de los puertos salida o entrada de los Scipios de Raspberry. Nosotros vamos a utilizar para el ejemplo de LED el Scipio 17 y este GND. ¿Por qué el Scipio 17? Porque se suele utilizar mucho en los ejemplos de, digamos, de Hola Mundo, ¿no? Para probar, que es lo que vamos a hacer ahora. Y porque está muy cerca de un GND, entonces con dos cablecitos, dos jumper juntos, vamos a hacerlo. ¿Se necesita conocimiento de Python para esto? No exactamente, pero cualquier conocimiento adicional de Python mejor. ¿Se necesita conocimiento de electrónica? En este no, pero lo más probable es que se llegue a necesitar en algún momento. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear una carpeta acá que se llame Python-scripts. Bien, y ahora voy a directamente entrar a Python-scripts. Bueno, muestro que no hay nada dentro. Y voy a crear un archivo de Python con un editor. Lo más recomendable es que sea un editor directamente de terminal como el Nano o el Vim. Voy a usar el Nano. No hace falta que haga sudo, pero lo voy a hacer igual. Sudo Nano y vamos a ponerle led.py. Importante esto, que tenga la extensión de Python. Entramos al editor. Y acá ya podemos comenzar a jugar un poco. Los pasos son normalmente los mismos. Hacemos primero un import de la librería, o mejor dicho, importamos de la librería Scipio 0. Acá hacemos el import, ¿sí? Este sería sintaxis de Python, from Scipio 0 import. Y vamos a traernos de ahí el objeto LED, porque va a ser el único que vamos a usar. Vamos a aprender un LED. A diferencia de Arduino, cuento esto para los que vienen del palo de Arduino,
La electrónica en Raspi utiliza distintos comandos dependiendo del dispositivo de salida o de entrada. Después vamos a ver que en realidad hay cierto falseo en eso, podemos tratar de hackearlo un poquito. Pero en principio entendemos que va a haber un objeto LED que sirve para controlar a priori únicamente un LED. Bien, voy a importarme también algo de Python que viene de Time y se llama Sleep. Esto viene a ser, digamos, en Arduino viene a ser el delay, ¿sí? Para hacer que el programa se pause un poquito. Vamos a crear la variable entonces. Esto es muy similar a como se hace en Arduino. Una variable llamada LED que va a pertenecer al objeto LED que lleva un parámetro. ¿Cuál es? El número del pin. Yo que dije que íbamos a usar el pin 17, bueno, le llamamos al pin 17. Y lo que vamos a necesitar ahora es una función recursiva para que ejecute una secuencia de luces. En este caso vamos a hacerlo titilar, que en Arduino se utiliza la función loop, pero que internamente la función loop no es más que un while, ¿no? Recordarán los que han estudiado programación que while es un bloque que se ejecuta recursivamente siempre y cuando esta condición sea verdadera. Entonces, ¿cómo hacemos para que la condición sea siempre verdadera? Y podemos, por ejemplo, poner así, ya que esto es una condición verdadera, pero mucho más fácil, hacemos así, while true. Y entramos al bloque while y hacemos una tabulación. Importante, tabulaciones, espacios, no mezclen en Python. Si van a usar espacios, espacios, si van a usar tabulaciones, tabulaciones. Python no tiene estas cositas, no tiene llaves, entonces no van a poder armar bloques así. Van a tener que acostumbrarse a usar tabulaciones. Bien, llamamos a la variable LED, que ahora ya no es una variable, sino que es un objeto que pertenece a la clase LED, y por lo tanto tiene sus métodos. Y sí, tiene un método que se llama on, que lo que hace es encenderlo. Llamamos a la variable a la función sleep y le decimos que haga un sleep de 1 segundo. Volvemos a llamar a la función, digamos, al objeto LED y le pedimos que se apague. Y finalmente llamamos una vez más a sleep y le decimos que pause el programa completo por 1 segundo. ¿Esto qué va a hacer? Primero va a prender el LED, va a esperar 1 segundo con el LED prendido. Va a apagar el LED, va a esperar 1 segundo con el LED apagado. Y va a volver a empezar porque esto siempre es true. Así que lo que vamos a tener es un LED que titila. Un simple hola mundo para probar nuestro GPU. Guardamos. Salimos de acá. Y ahora hay que ejecutar esto así. Python led.py. Pero antes vamos a hacer la conexión del circuito electrónico. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para el circuito es conseguir un par de componentes muy simples, la verdad, una pequeña protoboard para poder montar el circuito, que ya vuelvo a repetir es sumamente sencillo. Un LED, ¿sí? Un LED normal, este no tiene nada en particular, y una resistencia de 220 ohms. Y por último un cable jumper. Este está reciclado de una impresora, un CPU, muy bien, no sé. Nosotros solemos reciclarlos bastante, porque la verdad que se consiguen muy fácil en distintos circuitos de placas de impresoras o de algunas CPUs un poco más viejas. Y está adaptado, ¿sí? Para que tengan esta pequeña movilidad acá, ¿sí? Estos 3 pines de este lado y de este otro lado justamente los hembra para que enganchen en los pines de los GPIO de Raspi. Entonces, el circuito es: el positivo va a ir a la resistencia, podría ir al GND, y el negativo va a ir a el GND, que es justamente el cuarto tierra. Entonces, como yo veo acá que tengo negro, verde, amarillo, necesito solo 2 cables, y el último por ahí presta confusión, pero no lo vamos a usar. El negro va a ir a el GND de la Raspi y al negativo de el LED. Y el verde va a ir a el pin 17 de Raspi y al positivo de el LED, que sería la resistencia. Esto está como si estuviese puenteado, ¿sí? No voy a ponerme a explicar cómo funciona una protoboard, pero la patita más larga es el positivo y la patita más corta es el negativo, casi siempre, si no, bueno, siempre hay formas de encontrar cuál es cuál.
Así que lo que vamos a hacer es engancharlo así. El LED cuestión que quede la patita del positivo enganchada a la resistencia y que baje acá. Y acá va a ir el verde. Y acá, en donde queda el negativo, va a ir el negro. Entonces, reviso. ¿Sí? Y conecto de esta manera. Bien, una vez que está, lo que hacemos es recordar, ¿sí? Yo acá tengo la pantalla y estoy viendo el pinout de Raspi y veo que de las dos digamos, sí, columnas que hay de Scipio, tengo una más a la izquierda y una más a la derecha. Sé que la 17 está bien a la izquierda, ¿sí? Y es una de las primeras. Entonces, recordarán que habíamos visto que en un color como cian, el primer pin de la izquierda es el 3.3 volts, después le siguen 3 pines de entrada, Scipio, el GND el 17. Por lo tanto, cuento el primero, cuento 3, y a partir de el cuarto que cuento es el GND y después el 17. Por lo tanto, hago 1, 2, 3, 4 y hacemos la conexión acá. Bien, verifico y parece que está bien. Tengo el primero, el 3.3, el Scipio 2, Scipio 3, Scipio 4. En el negro está el GND, ¿sí? Y en el verde está el 17. Y ahora sí, en la consola escribo Python led.py, que es el archivo, y le doy a Enter. Y como podemos ver, el LED está titilando con un segundo de iteración entre cada uno. Para los que están en el paro de Arduino, les va a parecer que la electrónica de Raspi es un poco tosca y un poco lenta para ejecutar y para ir probando, y bueno, tiene sus cosas. No es electrónica, o sea, no son placas Arduino que están pensadas simplemente para la electrónica, sin siquiera sistema operativo. Acá está corriendo un sistema operativo de fondo. No le podemos pedir más que eso, pero nos sirve muchísimo para poder hacer conexiones entre procesos de computadora, ¿sí? Como si fuese un CPU, y cosas de electrónica sin tener que recurrir a lo que hace Arduino, que es llamar al serial, que eso sí sería más lento. Cuando queremos que el script deje de ejecutar, apretamos Control C, nos va a decir Keyboard Interrupt y va a interrumpir el proceso completamente. Si les gustó el video, no olviden suscribirse para estar al tanto de nuevas novedades, dejarnos un me gusta y comentar cualquier duda que tengan. Adiós.